Pues vamos a continuar hablando acerca del mensaje de las 7 iglesias. Vamos a dar una enseñanza sobre lo que es el mensaje que le dio el Señor Jesús a la iglesia de Esmirna. Perdón. Recordemos lo que hablamos la vez pasada, de que el mensaje para las 7 iglesias hoy en día lo podemos tomar como un mensaje para la iglesia de hoy y que tipifican 7 tipos de cristianos que existen hoy en día y el mensaje que Dios trae para ese tipo de cristianos. La vez anterior hablamos del mensaje a la iglesia de Éfeso, donde el Señor le decía que habían olvidado su primer amor y le pedía que volviera a las primeras obras. Y ahora vamos a ver lo que es el mensaje a Esmirna en el capítulo 2 de Apocalipsis, del versículo 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de lo que se les dice ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere y no sufrirá daño de la segunda muerte. Ok. Vamos a ver algunos detalles. Esta es la segunda iglesia. Esta iglesia tiene algunas características. Número 1, que esta iglesia, juntamente con la iglesia de Filadelfia, son las únicas iglesias a las cuales el Señor Jesús no les habla o les dice que tienen un defecto o una debilidad. Pero a esta iglesia se le habla de un proceso, que es lo que vamos a hablar hoy. Actualmente la ciudad de Esmirna se encuentra en una provincia de Turquía. Recordemos que son las iglesias de Asia Menor. Si buscamos un mapa, quizás nos vamos a ubicar un poquito mejor en eso. Y esta tipifica a los cristianos que a pesar de la prueba no claudican en su fe. O sea, a pesar de la tempestad, a pesar del momento difícil o de la crisis que puedan estar viviendo, no claudican. Claudicar es no renuncian, no se vuelven atrás, sino que permanecen en su fe. Entonces vamos a ver la primera parte. Como vemos, cada iglesia, Jesús se le muestra de una manera. Cada iglesia, Jesús se revela de una manera y se les muestra de una manera. Entonces encontramos en el versículo 8, dice que, y el ángel de la iglesia en Esmirna dice, el primero, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, perdón, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. O sea, se revela una faceta de Cristo. Primero encontramos, la primera faceta dice el primero y el postrero, o sea, hacer una muestra o una, por así decirlo, una revelación de la eternidad de la existencia de Jesús. Tal vez me leen algo en Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Podamos entender un poquito más este detalle. Jesús muestra su eternidad. O sea, en primer lugar entendemos que Él es el alfa y Él es el omega. Él es el principio y Él es el fin. O sea, todo está hecho por Él y para Él. Y por lo tanto Él no tiene ni principio de días ni final de días, sino que Él es eterno. Hablando del primero y el postrero. Freddy leyó el versículo donde dice que todo es por Él y para Él. Entonces entendemos que esto habla de la eternidad de Jesús. Jesús siempre ha existido, Él existe por sí mismo. Y todas las cosas fueron creadas a través de Él. Esto es lo primero que se le muestra a Cristo a la iglesia Esmirna. La segunda parte que le dice, el que estuvo muerto y ahora vive. O sea, esto es hablar del poder de su victoria sobre la muerte. Entonces, tal vez me ayudan buscando Hebreos 2:14. Dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo,
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, cuando él dice el que estuvo muerto y ahora vive, lo que está diciendo él es que él tomó forma de hombre. Él tomó forma de hombre y como hombre venció a la muerte. O sea, todo en la Biblia nosotros encontramos las resurrecciones que hay de diferentes personas, de Lázaro, encontramos que Eliseo resucitó a un niño, encontramos que el apóstol Pablo resucitó a un varón que cayó de un segundo piso de una ventana. Pero hay una particularidad, y es que a diferencia de todos estos, ellos volvieron a morir, Jesús no. Por eso Jesús dice, se presenta como el que venció a la muerte, como el único hombre que ha vencido a la muerte y que ha salido de las garras de la muerte. Y que por eso él tomó el poder, él tomó las llaves de la muerte, dice otra cita. Y él se le presenta de esta manera a la iglesia en Esmirna. Y lo primero que hace Dios es que le presente a Esmirna sus virtudes. Le presenta sus virtudes a la iglesia de Esmirna. Y lo primero que le dice en el versículo 9, yo conozco tus obras, le dice primero, yo conozco tus obras. Y aquí la palabra obras viene del griego ergon, que significa trabajo o esfuerzo. O sea, yo conozco tu trabajo, yo conozco tu esfuerzo, yo conozco tu dedicación, eso le está diciendo Jesús a esta iglesia. Yo conozco tu servicio en el ministerio, tu dedicación, quizás tu adoración, tu ferviente servicio, tu ferviente pasión por lo que haces, tu evangelismo, podríamos decir. Yo conozco cada una de las áreas que pudo haber estado desarrollándose. Dice, conozco tus obras. Y hay algo bien particular aquí, porque le dice, conozco tus obras y tu tribulación. O sea, realmente que demuestra o refleja que esta era una iglesia que vivía en crisis, que vivía en tiempos difíciles, que vivía en tiempos de tempestad. En este caso en tiempos de prueba. Y entonces Jesús prácticamente le está diciendo, a pesar de tu tribulación, a pesar de tu situación, has hecho una buena obra. Entonces le dice, conozco tus obras, conozco tu tribulación y conozco tu pobreza. Y aquí hay una particularidad, que hay algo que yo me enfoco bastante en esto, porque aunque físicamente, aunque materialmente podríamos decir que ellos eran pobres, o sea, quizás no tenían los recursos necesarios para poder desarrollar plenamente y completamente el ministerio. A pesar de todo eso, Dios le dice, conozco tu pobreza, aunque eres rico, le dice. Aunque eres rico, conozco tu pobreza. Entonces, en este caso es que a pesar de que ellos en lo físico, en lo material, en los recursos, había escasez, había pobreza material, en lo espiritual había riqueza. Ellos hacían mucho con lo poco. Y eso es lo que Jesús le está reconociendo. Hacen mucho con lo poco. Con los pocos recursos que tienen, hacen grandes cosas. Por eso conozco tus obras, conozco tu trabajo, a pesar de tu pobreza, a pesar de tu dificultad, a pesar de tus problemas, a pesar de todas las tempestades que se te presentan, pero tienes un trabajo dedicado, prácticamente le está diciendo. Entonces aquí es donde yo empiezo a ver esto, y yo digo, hay una relación, porque hoy en día quizás la situación de muchos de nosotros sea muy similar. Quizás la situación como cuerpo de Cristo, como iglesia de Cristo, sea muy similar. Pero cuando nosotros nos dedicamos y hacemos la obra de Dios de la mejor manera, a pesar de las dificultades, a pesar de las crisis, a pesar de las tempestades, o sea, tenemos una riqueza espiritual que es mucho mayor que cualquier cosa material. Y no solamente tenían prácticamente pobreza material, sino que les dice, y también conozco los que te critican, le decían prácticamente, él le dice. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, es que este era un grupo de personas que eran pseudo judíos, que eran falsos judíos, que eran personas que se hacían decir que eran
judíos, pero no lo eran realmente, y que se dedicaban a cuestionar o a criticar lo que hacía esta iglesia. Y de repente, así se levantan hoy en día muchos que critican lo que usted hace, critican lo que usted está haciendo, critican su servicio, critican y cuestionan y murmuran quizás de su obra. Y Dios, como le dijo a esta iglesia, también nos está diciendo, muchos de nosotros, de repente, a pesar de todo eso, conozco tus obras, conozco tu riqueza espiritual. Entonces yo veo siempre la circunstancia muy similar a los tiempos que vivimos. Y entonces nos encontramos con una singularidad, con algo que tiene Esmirna, que es un proceso. Porque a pesar de que era una iglesia que estaba en tribulación, no basta solamente con la tribulación, y viene y le dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. O sea, está hablando a futuro. No temas en el padecimiento que vas a tener. No dejes que el terror te envuelva, no dejes que el terror se apodere de tu corazón, no dejes que el terror te amedrente. Porque Jesús no le está diciendo, ya no van a padecer. No les está diciendo eso. No les está diciendo, no, ya no vas a tener tribulación. No, va a ser peor, más bien le está diciendo. O sea, si ya tenías tribulación, el padecimiento va a ser mayor. Pero Jesús le dice, no temas. No dejes que te amedrente. No dejes, mantente firme, le está diciendo prácticamente. Confiando en Él. Entonces, prácticamente le está diciendo que nuestra fe, o que tu fe, no falle. Lucas 22:31. Ok, dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás nos ha pedido para zarandeados como a trigo. ¿Qué más le dice? El 30 dice: yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fíjense que aquí nos encontramos con esta parte, porque a Pedro Jesús le dice: Satanás me pidió permiso, me pidió autorización para zarandearte. Y Jesús no le dice, no le voy a dar permiso. Jesús no le dice, no voy a detener la zarandeada. Más bien ruego, porque tu fe no falta. Más bien ruego para que te mantengas firme. Entonces entendemos que el proceso no es de muerte, sino para purificación. Yo no sé si ustedes han podido ver o han podido encontrar cómo limpian el trigo. Yo la verdad que lo relaciono bastante como cuando un albañil está con la arena y la arena la pasa por un tipo de no sé cómo es que se llama esto, como por un tipo de Colador. No recuerdo. La verdad que no me acuerdo cómo se llama. El asunto es que es aquella cosa grandota, que es como un colador, que tira la arena por ahí para quitarle todas las piedras, todo el sucio, y que quede la pura arena para hacer la mezcla. Y la zaranda del trigo es algo similar, solamente es que es algo que sostienen con las manos, y lo que hacen es que ponen el trigo ahí y comienzan a moverlo, por eso le dicen zarandear, o sea, porque empiezan a agitar el trigo de manera que van colando y van tomando el trigo limpio, y toda la impureza y todo lo negativo, todo el sucio que había con el trigo queda al otro lado. Entonces entendemos que lo que hizo con Esmirna es un proceso de purificación, es un proceso de limpieza. Y cuando viene Dios, y a veces entramos en momentos como el que estamos viviendo, es como algo similar. Y yo lo relaciono bastante con la siguiente parte, porque dice que algunos iban a ser echados en la cárcel.
le dice: he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Y fíjense que yo no sé, yo siento que esto que quizás estamos viviendo parece un poquito como casa por cárcel, porque aunque tenemos como libertad y podemos salir, prácticamente no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque hay un peligro, y por seguridad tenemos que mantenernos en nuestros hogares. Entonces yo digo, qué curioso, qué particular que esto sea parecido a lo que estamos viviendo en este momento. Y no solamente eso, le está diciendo también, y dice que tendréis tribulación por 10 días. Y yo voy otra vez, ahora nos encuentra con un tiempo, el tiempo que podría durar la tempestad, y de ese 10 días. Yo pongo ahí una propuesta o una, ¿cómo le diría? Una idea nada más ahí. No es que eso sea así, pero es una idea. Quizás el tiempo que estemos así como estamos sean 10 meses. Solamente es una idea. Pero fíjense que al final viene y le dice esto. Y le dice eso: sé fiel hasta la muerte. La palabra fiel viene del griego pistos, que significa alguien confiable o digno de confianza, o alguien que es fidedigno. Y voy a otra ilustración que yo utilizo. Cuando usted va a un lugar, a un mercadito, una pulpería, y usted va a pagar con un billete de 500, generalmente ese billete lo prueban a ver si no es falso. Generalmente es con un lápiz, a veces tienen una maquinita, creo que es de rayos UV, no estoy seguro. Pero si yo quiero saber que algo es verdadero, que es genuino, tengo que probarlo. Entonces el proceso es una prueba. El proceso es el momento en el que Dios, así como ese billete, nos está probando a nosotros y nos está viendo si somos genuinos hijos suyos, si somos genuinos cristianos, si somos genuinos. ¿Por qué? Porque si permanecemos fieles, o sea, si somos dignos de confianza, porque nos mantenemos en la fe, nos afirmamos, seguimos buscándole, seguimos alimentándonos de su palabra, seguimos perseverando en Él, a pesar de la tormenta, a pesar del gran problema, a pesar de repente de las tantas cosas que se puedan venir, crisis económica, crisis quizás en la salud, crisis hasta escasez de alimentos, o lo que podamos pasar. Jesús nos está probando. Jesús utiliza el proceso para demostrar o para ver quiénes son reales y quiénes no lo son, quiénes son genuinos, quiénes permanecen, quiénes son fieles hasta la muerte, quiénes son dignos de confianza. Eso es lo que está pasando en este momento. Hay una cita, y yo esto me recuerda de esta parábola. Mateo 13, 24 al 30. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos la cizaña? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla,
pero recoged el trigo en mi granero. Aquí hay una partícula. Trigo y cizaña. El trigo es zarandeado. El trigo es limpiado. El trigo es purificado. La cizaña no. Cuando está el tiempo de la cosecha, la cizaña es quemada y el trigo es guardado. Entonces el trigo es limpiado. Es más, yo me pondría a pensar y yo diría, si como cristianos o si como hijos de Dios no estamos en algún momento pasando por momentos de prueba o de proceso, diría, yo me preocuparía, porque el proceso, la prueba, demuestra o refleja que somos trigo. Y el trigo simboliza a los genuinos, a los verdaderos. Entonces, esto es tipo como del arrebatamiento. Si hablamos un poquito de esa parte, que no es mucho mi enfoque, pero los que son trigo van a ser arrebatados. Y la cizaña es quemada en fuego, ese es tipo de la gran tribulación. Y al final le dice, yo te daré la corona de vida. Si tú eres fiel hasta la muerte, si tú eres digno de confianza, si tú eres fidedigno, yo te voy a dar la corona de vida. Entonces esto es una señal de autoridad. Es una señal de autoridad la cual es para la iglesia novia, los que reinaremos junto con Cristo. No todo cristiano va a ser arrebatado. Solamente aquellos que se mantengan fieles hasta la muerte. Y por último habla de la recompensa. Le dice, al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y la segunda muerte habla del juicio del trono blanco, del último juicio, de cuando aquellas personas que no aceptaron a Cristo, que no le reconocieron, donde tanto esas personas como el enemigo, como las tinieblas, todos van a ser echados al lago del fuego. Pero si nosotros vencemos, somos fieles hasta la muerte, si nosotros permanecemos en Cristo, nosotros no pasaremos por eso. ¿Por qué? Porque esa es la recompensa de Dios para aquel que es verdadero y genuino hijo de Él. Proceso, porque el proceso es solo para perfeccionamiento y no puedes quedarte detenido si yo tengo algo contigo, si yo te estoy formando, estoy quitando velos de tus ojos para que veas lo que